Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Enrique Vargas y para mí es un placer estar nuevamente frente a ustedes. El día de hoy les quiero compartir un tutorial muy interesante de este tipo de imágenes en las cuales nosotros podemos identificar diferentes elementos constructivos de un proyecto 3D. Esto se logra pues porque tenemos todos los elementos en una proyección de manera de que se ven de forma individual cada uno de ellos, pero a su vez mantienen una relación con la posición original que tendrían dentro del proyecto. Hacer esto de manera tradicional dentro de SketchUp pues nos va a tomar bastante tiempo, sobre todo si tenemos gran cantidad de elementos, pues vamos a tener que ir moviendo uno por uno hasta lograr la configuración deseada. En videos anteriores yo les expliqué cómo hacer una animación utilizando un plugin de la librería Frido 6, y este mismo plugin que me permite hacer animaciones de objetos 3D dentro de SketchUp es el que voy a utilizar para hacer toda esta isometría explotada, donde van a estar todos los elementos hacia la proyección de su ubicación principal. Si quieren ver de una forma más detallada cómo utilizar este plugin para animaciones, los invito a ver el video que ya está dentro del canal. En este caso vamos a ver directamente cómo utilizar el plugin para lograr esta vista. Directamente voy a activar el plugin y desde aquí yo voy a ir dándole las animaciones a cada uno de los grupos de objetos que yo necesite. Entonces, digamos que por practicidad yo generé grupos, esta vez según los elementos que yo voy a ir moviendo. Entonces tengo un grupo donde van a estar todas las columnas, un grupo donde van a estar todos los elementos de cubierta como vigas, correas, la losa. En otro grupo van a estar todas las paredes exteriores, las paredes perimetrales. En otro las paredes internas. Entonces digamos que están agrupados en función de cómo yo quiero que se vea mi imagen final. Vamos a hacer el ejemplo con uno de los elementos. Busco añadir un nuevo movimiento, en este caso va a ser la función de explotar, y selecciono el grupo que yo voy a querer, en este caso el grupo de columnas. Una vez seleccionado, fíjense que si yo muevo la flecha en el punto de animación, pues a mayor cantidad de tiempo que yo le dé, la animación se va a prolongar más y por lo tanto el elemento se va a ver más hacia afuera. En este caso, con 2 segundos de esta animación está perfecto. Le damos OK y ya yo puedo ir con este procedimiento agregando los elementos. Fíjense que en este caso adelanté el paso de cuatro elementos que serían las 4 columnas. Ya inmediatamente están en la posición que yo quiero. Aquí nuevamente voy a agregar otro movimiento, en este caso de explosión, para las paredes. En este caso las paredes no las voy a extruir tan al mismo punto de las columnas, la voy a mantener un poco antes. Entonces fíjense que en la escala de tiempo le estoy dando 1,72 y a las columnas le dábamos 2 segundos. Teniendo esto en este punto, le doy OK y básicamente ese es el proceso que vamos a hacer. Como les digo, la facilidad que tiene este plugin es que me está animando todos los objetos de una forma más rápida, más automática, que tener que hacer uno por uno. Por ejemplo, en el caso de los elementos superiores y los elementos inferiores, yo agrego una animación de movimiento, no utilizo la de explotar, agrego la de movimiento y de esta forma yo puedo mover el elemento totalmente hacia arriba. De esta forma, una vez ya yo tenga todos los elementos en la ubicación que yo necesito, me voy a parar en la vista que mejor me agarre la información que yo estoy logrando. Cambio a proyección paralela, buscamos la vista isométrica, añadimos nuestra escena y desde aquí yo voy a configurar ahora lo que vendría siendo mis elementos de render. ¿Por qué? Porque la imagen que nosotros tenemos que vamos a llevar hacia Photoshop es un render generado desde V-Ray. ¿Qué configuraciones fueron importantes para esta imagen? Bueno, número uno, estamos trabajando con la opción de material override activa, pero dentro de los materiales vamos a ir seleccionando los materiales que yo sí quiero que se vea. En este caso, por ejemplo, la madera es un material que yo sí quiero que se vea al generar el render. Entonces selecciono el material y dentro de la paleta de materiales yo desmarco esta opción que dice Can Be Override. Esto quiere decir que todos los otros materiales van a salir unicolores, monocromáticos, pero la madera sí la va a reconocer.
Entonces esto lo vamos a hacer con los materiales que para nosotros sean importantes. Por ejemplo, en mi caso fue únicamente la madera y el vidrio. Entonces con el vidrio también seleccionamos de esta misma forma y activamos o desmarcamos la opción de Cambit Override para que se vea bien el render. Un truco también en la parte de configuración que les va a ayudar a ver o a visualizar mejor la imagen es cambiar dentro del Render Output, cambiar la proporción del render. Activemos el Save Frame para que nosotros veamos el área útil de este render, y cambiando esa proporción de render lo que estamos logrando es de que generemos mayor espacio útil dentro de nuestro render. Una vez listo, volvemos a enlazar la proporción de render y desde aquí le podemos dar la dimensión que nosotros querramos, que va a estar saliendo con la opción que nosotros queremos. Ahora volvemos a retomar en la parte del plugin la animación hasta su punto final, que es donde están todos los objetos en la posición que nosotros queremos. Volvemos a ubicarnos porque hemos cambiado el save frame, ahora está en otra proporción, actualizamos nuestra escena y generamos el render. Aparte de este render, yo también genero una imagen que está en formato EPS, que es la imagen que vimos en el video anterior. ¿Cómo generamos esta imagen? Desde archivo, buscamos exportar un gráfico 2D y en el gráfico 2D seleccionamos el formato EPS. Dentro de las opciones, asegúrense que estén trabajando con la opción de tamaño más grande posible que les permita generar, porque eso nos va a dar una mayor resolución dentro de nuestro espacio de trabajo. Exportamos y con la imagen de render y con esta imagen de las opciones EPS nos vamos a ver dentro de Photoshop para lograr nuestra imagen final. Ok, ya acá dentro de Photoshop, ¿qué tenemos? Tenemos, número 1, la imagen que trajimos desde el render de V-Ray. Esta imagen está guardada en formato PNG para tener transparencia. Entonces, al traerla dentro de Photoshop, lo que he creado es un layer en la parte posterior para darle un fondo. También, ¿qué generamos desde V-Ray? El layer del Material ID Color, el render element del Material ID. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer cambios de color, aplicar diferentes capas sobre la imagen principal, pero que no afecten el color de los materiales, voy a tener que hacerlo utilizando el Material ID. Y por último tenemos la imagen en formato EPS, que es la que les decía que son únicamente las líneas. Acá únicamente tenemos las líneas. ¿Por qué exportamos de esta manera a diferencia de cualquiera de los otros formatos que les he mostrado en videos anteriores? Muy sencillo, porque acá estamos teniendo las líneas separadas, muy similar como sería una imagen PNG. El formato EPS es un formato vectorial que reconoce Photoshop de esta manera. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si por alguna razón nosotros queremos cambiar el color, el formato, eliminar ciertas líneas, lo podemos hacer con mayor comodidad al tenerlas trabajando de manera independiente. Ok, ya tenemos esta imagen aquí lista y bueno, una de las primeras cosas que les decía es que vamos a trabajar un poco el color de esta imagen. Esta imagen ha llegado con unos tonos muy anaranjados sobre las superficies que están monocromáticas, y eso yo lo voy a corregir aplicando un layer de saturación. Pero a este layer de saturación voy a activar inmediatamente la sección del Material ID. Voy a venir a la sección de seleccionar, buscamos gama de color. Desde aquí voy a seleccionar los colores que no quiero que se alteren, que en este caso sería mi madera. Y esa área que ya hemos seleccionado la vamos a sustraer de la capa de saturación que nosotros hemos agregado. De esta manera yo puedo empezar a trabajar dentro de mi capa de saturación sin que me afecte nada sobre el layer de la madera. Entonces directamente lo que voy a hacer es bajar toda la saturación. Voy a crear una capa también de brillos y contrastes, una capa de niveles para acentuar más las zonas que están oscuras y las zonas que están claras. Y en este caso podemos agregar otra capa de saturación, pero esta vez va a ser únicamente sobre mi elemento de madera. Entonces nuevamente me apoyo con el Material ID, selecciono la madera, pero esta vez manteniendo una herramienta de selección, puede ser varita mágica, le digo seleccionar inverso. Entonces al hacer la sustracción dentro del layer de saturación, estamos eliminando en este caso todo lo que está en la parte exterior. Aplicamos nuestro layer de saturación. Y desde aquí vamos a empezar a trabajar los elementos de líneas que vamos a proyectar dentro de nuestro espacio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, sobre el layer ya principal, donde tenemos toda la imagen, podemos generar, haciendo doble clic en un espacio vacío del layer, un pequeño trazo en color blanco
que me permita enmarcar el perímetro de lo que sería el área principal. Esto lo hacemos con la finalidad de que realce más nuestro área principal de trabajo. Ahora, sobre las líneas que nosotros trajimos en formato EPS, yo voy a generar un nuevo layer y con control hundido, haciendo clic dentro de la miniatura de estas líneas, voy a traer el color blanco también y lo aplicamos. ¿Qué estamos logrando aquí? Que ahora los elementos internos también realcen más. Voy a generar una máscara de recorte en la cual voy a eliminar las áreas de esas líneas que no necesito o que no me parecen interesantes que estén. Por ejemplo, esta área de la cama tiene gran cantidad de líneas y hace que se vea más resaltante de lo que yo quisiera que se viera esa cama. En este caso, el mobiliario no es importante dentro de esta imagen. Ya teniendo estos elementos listos, vamos a generar un nuevo layer desde el cual vamos a hacer las líneas de proyección de las cuales les he hablado. Con la herramienta de pluma, nosotros vamos a utilizar la opción que dice forma y con la opción de forma seleccionamos el tipo de línea que vamos a querer. En este caso podemos trabajar con la línea más pequeña, que es una línea de puntos en un formato de color blanco, para generar las proyecciones de los elementos que van a estar en la parte más interna y darle la línea de guión, que es más gruesa, a los elementos que van a estar en la parte posterior. Ok, ¿y cómo voy a saber yo en qué punto van a estar las líneas que vamos a proyectar? Pues lo que yo he hecho es traerme también en formato EPS una sección de líneas donde la vivienda estaba con todos los elementos unificados, es decir, con su forma original, con su forma inicial, antes de que nosotros hiciéramos todo el movimiento de los componentes de la vivienda. Entonces, teniendo este elemento así listo, eso me va a permitir ir ubicando y sabiendo en altura dónde van a estar mis elementos principales. Yo voy a crear un grupo porque la cantidad de layers que pueden generarse van a ser bastantes. Entonces, de esta manera yo lo puedo tener más organizado y voy a empezar a crear las líneas. Todas estas líneas, como les digo, manteniendo la opción de la verticalidad según sea el elemento que nosotros estemos creando. Fíjense esta línea, por ejemplo, ya yo la llevo al punto en el que quiero, aparece la opción que nosotros estamos trabajando. Yo voy a cambiar el tamaño de este elemento para que sea un elemento más discreto, más pequeño. Recuerden que lo que buscábamos era que los elementos que están en una posición interna se vieran en esa opción más tenues que los que van a estar en una posición externa. También de este formato de líneas del elemento principal que están en EPS, nosotros podemos borrar las líneas que van a estar cubiertas por componentes superiores, es decir, desde esta sección en la parte posterior, estas líneas no deberían verse. Ok, entonces fíjense cómo ya está tomando forma nuestra imagen final. Ya en este punto hemos agregado todas las líneas de proyección correspondientes a los elementos. Una de las cosas muy importantes para agregar en este tipo de imágenes son las escalas de personas, las escalas humanas, porque nos van a dar proporción de los elementos internos, de la escala del espacio trabajando. Acá tenemos dos personas, los hemos trabajado en este formato monocromático para que no resalten por encima de los otros elementos. Y finalmente, pues lo que les decía es detallar elementos o componentes constructivos importantes de este proyecto. Entonces, utilizando un layer de color, este layer de color lo colocamos en un modo de fusión de multiplicar para que no cubra de manera sólida el elemento que está por debajo, sino que únicamente lo pinte. Pues de esa manera resaltamos el elemento que estamos llamando y simplemente pues colocamos nuestro título y las características del elemento que nosotros queremos buscar. Así que espero que puedan poner en práctica este tipo de imágenes. Los quiero invitar a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, a dejar en comentarios cuáles son los temas nuevos que quieren seguir viendo dentro del canal y que pongan en práctica estas técnicas. Así que recuerda, si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Un saludo amigos, hasta luego.